Bienvenidos a un nuevo programa de Agentes 305, con la conducción de José Francisco Rivera y la producción de Carlos Morales. Nuestro invitado en este programa, el creador y propietario del Aras Monumental, Luigi Miglietti. Les recordamos que este programa llega a ustedes por cortesía de La Coreana, auténtica comida venezolana en El Doral. Patrocinado también por Bets América 007. Juega, gana y cobra seguro con la mejor plataforma de apuestas en línea para toda Latinoamérica. Patrocinado también por Rudy Export, su aliado y mejor solución para cualquier envío hacia Venezuela. Y los amigos de Adjusting Experts, sus mejores aliados para cualquier reclamo contra los seguros por daños a la propiedad en el estado de la Florida. Finalmente, les recordamos que está prohibida la reproducción total o parcial de este programa sin el consentimiento de sus productores. ¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos en Agentes 305. Con muchísimo cariño y con un gran placer les saludamos Carlos Morales en la producción y un servidor José Francisco Rivera. Hoy tenemos un invitado muy especial, un hombre de toda la vida involucrado en la industria del hipismo en diferentes facetas. Luigi Miglietti. Luigi, ¿cómo estás? Un gran abrazo y qué bueno tenerte hoy con nosotros aquí en Agentes 305. Muchos saludos y muchas gracias por la invitación, José Francisco, y a Carlos. Pues muy agradecido, como les dije, y bueno, y contento de poder compartir con ustedes y todas las anécdotas, bueno, que podamos mencionar y hablar de hipismo, que en el fondo, bueno, comenzando anécdotas, ¿no? Claro. Una vez me consiguió el doctor Alfredo Toledo y entonces venía a una reunión y dice, doctor, ¿y por qué se regresó? Es que ahí nadie hablaba de caballo, eso era muy aburrido. Entonces, por lo menos es algo divertido siempre, típico, y uno pasa pues unos momentos agradables pues recordando tantas cosas y tantas anécdotas que uno tiene durante tantos años metido en el hipismo, tanto venezolano como a nivel internacional. Exactamente. Ahora, Luigi, quiero comenzar desde los inicios de tu familia. Tu padre, inmigrante italiano, ¿correcto? Eso es correcto, sí. ¿De qué edad llega tu padre a Venezuela y cómo fueron sus inicios en Venezuela? Obviamente, más allá de la pasión por el hipismo o el negocio del hipismo, también tenía un negocio que le permitió después involucrarse en el hipismo, ¿o fue al revés? No. Él llega a Venezuela muy joven. Uh-huh. Y bueno, desde muy joven pues comienza a trabajar, pues muy típico de los inmigrantes italianos, pues comenzó en algo de construcción, después se dedicó a la venta de vehículos y ahí fue donde primero empezó a amasar, como quien dice, algo de fortuna. Llegó a ser el vendedor número uno de Venezuela para su momento y bueno, siendo vendedor de Fiat, de vehículos, y teniendo sus agencias, que hasta el otro día la agencia Fiat, que está en la Plaza de las Tres Gracias, ahí cerca de la Universidad Central de Venezuela, hace unos años pues resultó que había un amigo que tenía participación en ella y me decía que todavía los recibos de teléfono llevaban, una línea llegaba a nombre de mi papá. Imagínate. Sí, entonces, y tenía otra en la avenida Victoria y por ahí. Entonces, en ese momento, teniendo su agencia de Fiat, mi mamá le recomienda comprar aerobuses de Venezuela, porque ella era muy amiga, mi mamá, de Alfonso Paz, que era el dueño de Aerobuses de Venezuela, que fue la compañía de transporte extraurbano pionera en Venezuela, ¿no? Él ya Correcto. tenía responsable de Venezuela porque la había recibido vendiendo camiones de carga, entonces también parte se los pagaron con responsable, pero responsable de una línea que era más pequeña, solo viajaba al oriente, mientras que Aerobús, una línea más grande, más conocida, y viajaba a todo el país. Y entonces ahí fue donde comenzó todo, por decirlo así. Claro. Pero ya antes de comprar Aerobuses, ya él tenía caballo. Okay. O sea que cuando tú naces, Luigi, ya la pasión por los caballos y ya estaba involucrado en el mundo hípico de tu papá. Sí, así mismo es.
Yo nací en agosto del 65 y ya para esa fecha todavía los tengo. Una de las preguntas que hacen las personas por Twitter eran qué memorable, por decirlo así, tenemos nosotros del hipismo. Pues. Nosotros tenemos trofeos grado 1 del año 65. Imagínate. Wow. Entonces, el caballo más importante para mi papá y que siempre, bueno, lo escuché durante 15 años, 18 años, que era como su adoración, el caballo Corroborì. El caballo pues ganó el clásico Organización Suramericana al Fomento de la Cría del Caballo Pura Sangre de Carrera, que es el clásico de los AF, que era un clásico grado 1. Ganó el gobernador del Distrito Federal y a otro clásico más, y nosotros conservamos esas 3 copas. Es más, en un par de ocasiones, cuando se hacía el sorteo del Simón Bolívar en la Rinconada, yo llevé una de esas copas de Corroborì y ahí se metían los papelitos. Y entonces la gente sacaba el papelito y entonces cogía su puesto. Y por cierto, una de esas rifas perdimos el clásico a pescuezo, que fue el Oba Music contra Chao. Ajá. Y todavía conservamos esos trofeos, pues así como conservamos los trofeos de Princess Room, que fueron uno de los últimos trofeos de plata, pues unos trofeos bellísimos que se traían de Perú de Camuso. Bueno, y por supuesto el trofeo del Exxon Derby, pues que es un trofeo hecho en Inglaterra por una compañía que se llama Harrods, que es la que le hace las joyas a la corona. Entonces, bueno, todo eso, todo lo tenemos y todo lo mantenemos. Además, en la casa de mi mamá había un nicho, bueno, con vidrio de seguridad donde estaba metido el trofeo del Exxon Derby. Hoy en día los tiene todos ella en su apartamento en Aventura. Todos están allá, pero todos los conservamos. Entonces, ahora, Luigi, como digo yo, desde antes de nacer ya éramos hípicos. Claro. ¿Cómo transcurrió tu infancia en medio del hipismo, siendo hijo de un criador, propietario, con un gusto y con una pasión tan grande por este espectáculo? No, ahí cabe destacar que mi papá en algún momento se retiró brevemente del hipismo, que fue cuando yo era niño. Él vende Corroborì, vende su estud, y cuando el caballo Arturo B empieza a despuntar como un gran caballo y él se da cuenta que era hijo de Corroborì, pues le volvió a pegar la espinita y volvió por todo lo grande. Pero en el interín, yo sin saberlo, porque el niño no sabía que mi papá era hípico. Ajá. Yo nací hípico, como quise sin saberlo. Yo me conocía a todos los caballos, los jinetes, los entrenadores, los pedigrí. Me crié no con la Gaceta Hípica, porque no compramos Gaceta Hípica. En ese momento me crié con la estampa, que era el encartado hípico que traía el Universal los sábados. Pero ya va. ¿No te criaste con la Gaceta? ¿Por qué no te criaste con la Gaceta? ¿Cómo que no compraban la Gaceta? No, te explico. De niño, fíjate que mi papá se retiró un tiempo. Ok. Entonces, cuando él vuelve, por supuesto que compramos hípica y compramos la fusta y compramos estudio hípico. Y la gente de estudio hípico era amiguísima de nosotros, el ingeniero Nicolás Chedri, es más. Los primeros catálogos de Aras Monumental se hicieron en Estudio Hípico, que estaba en el Centro Comercial Los Chaguaramos. Pero te estoy diciendo, de niño siempre me gustó el hipismo. O sea, yo agarraba el periódico los sábados y lo que buscaba era el encartado que se llamaba La Estampa, que era, él traía la revista Estampa y traía la estampa hípica, que era que te traía todas las válidas, y era como una gaceta, pero grande. Eso desapareció hace muchos años. Formato periódico. Exactamente, pero eso fue mi primera revista hípica de niñito. Y siempre me gustó. Entonces, al final, a medida cuando mi papá regresa, la computadora hípica, su memoria hípica y su, bueno, todo su disco duro hípico era yo. Él casi siempre todo me lo preguntaba a mí, porque yo siempre se lo respondía inmediatamente. Claro. Está pasando Arturo B por fuera a dominar el clásico Simón Bolívar del 77. Desde el fondo mejora mucho Bellavista. La milla en 1:41.1 y Arturo B está al frente en el clásico Simón Bolívar del 77. Arturo B para todo el mundo con Ángel Parra en el clásico Simón Bolívar. Los 2000 metros en 2.9. Viene el aventurero para el segundo y doble R para el tercero. Pero les gana Arturo B. Muy fácilmente Arturo B. Ganó Arturo B el Simón Bolívar. Ese clásico de Arturo B, si no me equivoco, fue en 1977.
Entre ese lapso y 1984, que es cuando se produce el hecho más importante, a mi juicio, para la familia Miglietti, ¿cómo fue el tema del desarrollo del Aras Monumental y también el desarrollo de la idea de tener un Aras en Kentucky? Pero te explico. Mi papá, cuando llega Arturo B, viene y regresa al hipismo y empieza a comprarse los caballos hasta más caros. El caballo Londi fue un poco más adelante, pero fue el caballo más caro de los aguacates. Un caballo llamado de Luis, que era un importado en vientre hijo de Rivers, también fue un caballo el más caro del Ara San Luis, y así compró el más caro de muchísimos aras. Es más, hasta recuerdo yo de niño que acompañé a mi papá y a mi mamá a la cuadra de Manuel Aspurba, de Jurayala, perdón, y fuimos con Manuel Aspurba y nos estaba ofreciendo Rafael Branger, un hijo de Cabodoro en Punting, que fue el que compramos, que se le puso Prisdoro, y el caballo Negresco. Negresco Rafael nos los ofrece a nosotros y lamentablemente pues al entrenador no le gustó más el otro. Bueno, ya sabemos la historia. El otro lamentablemente no sirvió para mucho. El otro fue Negresco, pero bueno, son cosas que pasan. Entonces, en ese momento mi papá viene y le comenta a mi mamá que estaba pucha y que no había tenido mucha suerte de comprar y comprar y comprar, y que quería más bien criar. Entonces va a Kineland. En ese momento recuerdo que estaba acompañado por Francisco Paco Andrade, aquel periodista que escribía en Gaceta como Sir ZZ, pues, y trabajaba muy de cerca con los cataneses y con la familia Leandro Mora. Fue también con Blas Casares, creo que Jesús María Colmenares también estuvo en algo involucrado, y compra sus primeras yeguas madres, estos finales de los 70. Pero esas yeguas llegan primero al Aras Anamar, que era de Blas Casares, al Aras El Campo, que era de la familia catanese. Y ahí nacen los primeros productos de yeguas importadas por mi padre. Paralelamente, empieza a buscar tierras. Y dentro de las tierras que conseguimos, aparecen las tierras de Nirgua, que era un sitio que está también a cierta altura, no tan alto como Caracas, pero una buena altura, tenía un clima muy lindo. Pero eran unas tierras totalmente baldías, por decirlo así. Eso es lo que uno dice en criollo, monte y culebra. O sea, el Monumental se creó de monte y culebra. Y mientras mi mamá, porque mi papá era el propietario, mi papá era el inversor, pero la que fundó el Monumental y la criadora es mi mamá. Eso es 100% verdad. Mi mamá iba todas las semanas al Ara, mi mamá pernoctaba en el Ara. Mi papá, 18 meses antes de morir, fue al Aras una vez. Lo que iba era al hipódromo todos los fines de semana. Claro, tenía a mi mamá. O sea, claro, no le hacía falta. La primera producción de nosotros iba a Prince Run, que ganó el Simón Bolívar. Y de ahí para adelante, oye, ya hemos ganado más de 200 carreras selectivas y estamos llegando a los 100 selectivos. O sea, como criadora, mi mamá ha sido muy, muy buena criadora, pues, y muy orgullosa siempre de su trabajo. Entonces, en ese interín compramos el Aras WS, aquel es tu WS de Abisinia, aquí, que también en un momento fue la Luna Farm, y antes de eso había sido también un Aras de otro propietario, ahorita no recuerdo el nombre, que era de Mario Palumbo. Y allí nacieron y empezaron a criarse nuestras primeras producciones, y ahí llegó nuestro primer semental, que fue el caballo Sir, un hijo de Sir Ivor, que bueno, figuró en todo en el Florida Derby, era muy buen corredor. Lamentablemente tuvo un accidente en ese Aras y hubo que sacrificarlo, pero ese fue nuestro primer semental. Entonces, mientras se construía Monumental en Nirgua, que además mi mamá trató de hacerlo pues lo más parecido a un Aras de Kentucky, ¿no? Y quien pudo y tuvo el placer de ver la novela Las Amazonas, pues pudo apreciar en ese momento pues la belleza y cómo estaba el Aras hecho y construido. Un dato curioso que pocos conocen durante la grabación de Las Amazonas es que la actriz Hilda Carrero le tenía miedo a los caballos, por lo cual Luigi Miglietti, nuestro invitado en Agentes 305, hizo de doble en las escenas donde estaba montando ella a caballo. Entonces, cuando se termina el Monumental, mudamos todo para el Monumental, y solamente se dejó una pequeña operación en Santa Cruz de Aragua, que a veces terminaban de levantar los potros allí para llevarlos a la Rinconada a vender.
Entonces, regresando otra vez, él empieza a comprar caballos ya para correr a Kentucky, con las miras de que esos caballos a futuro fueran sementales en Venezuela. Y recuerdo que uno de los primeros caballos que compra es el caballo Sid Picture y el caballo Mailífar, que además los dos fueron grandes sementales. Mailífar es un caballo que, aunque tuvo muy pocas producciones, lo que tiró fueron puros campeones. Tuvo como 30% de caballos selectivos. Lamentablemente murió de alcohólico muy joven. Y Sid Picture, bueno, se cansó de edad. Dio a Gran Edward, dio a Magic Prince y muchos otros caballos más. Eran uno hijo de Sir Igor y otro hijo de Lífar. Entonces, en ese momento que se empezó a meter allá, llega y compra el primer aras monumental en Kentucky. Ese estaba en Harrow Road y empezamos a criar caballos allá. Es más, el caballo secreto se terminó de criar en el aras de nosotros. Yo tengo una foto por allí, que la voy a mostrar aquí un segundo, donde estoy yo de muchachito con Secreto en el potrero. Ese es Secreto de Yearling. Y ahí fue, bueno, donde fueron nuestros inicios como creadores en Kentucky. Y tuvimos buena suerte también. Lamentablemente, cuando vino aquel famoso Viernes Negro, donde por primera vez en Venezuela se experimentó una devaluación de casi un 100%, mi padre, bueno, se vio en la necesidad en ese momento, pues, de salir de aras de Kentucky, hasta que nos fuimos, como quien dice, adecuando a la nueva devaluación, a los nuevos ingresos y nuevas monedas. Pero inmediatamente a los 2 y 3 años compramos otro aras en Kentucky y ahí cribamos hasta una campeona, una hija de Secreto llamada Mi Secreto, que fue campeona en Europa. Es criada por nosotros. Y además trabajábamos, no todo el mundo sabe, pues las grandes aras de Kentucky y los grandes consignatarios de Kentucky, cuando son las ventas de Yearling, no tienen capacidad 100% para recibir todos los potros que se consignan. Entonces, en ese momento nos subcontrataban a nosotros Juan McFar, que era uno de los aras más importantes, y algunos otros, para que nosotros les preparáramos los caballos a la venta, y estaban todos alojados, toda esa serie de Yearling, alojados en el Monumental Farm. Claro. Después de que muere mi papá, ya por cuestiones que tienen que ver ya sucesorales, ¿no? Y de impuestos, pues se decide a nivel familiar, pues vender Kentucky y nos quedamos con Monumental en Venezuela. Rudy Export le ofrece el servicio de transporte aéreo y marítimo para que su carga viaje segura de Estados Unidos a Venezuela. Rudy Export cuenta con amplios almacenes y le ofrece protección, seguridad y seguimiento de su carga. A la hora de enviar su carga de Estados Unidos a Venezuela, yo le recomiendo Rudy Export, que está celebrando 25 años. Ahora, Luigi, antes de hablar un poco del aras, quiero conocer tu experiencia de cómo fue esa aventura de ir a correr el Epsom Derby y ganarlo con el ejemplar secreto. Cuéntanos cómo fue eso para la familia y sobre todo para ti, siendo en aquel momento un joven, pero siempre con esa sangre, esa pasión hípica por las venas. Pero sí, el caballo secreto se compra de Yearling. Era un caballo muy lindo. Yo por ahí he visto que hay ciertos comentarios que dicen que pues, compramos el caballo, que si era un caballo pequeño, que no tenía físico. En realidad eso no es así. Hay que entender, bueno, que justo antes de Secreto se acababa de vender el caballo más caro de Kitteland en ese momento, un hermano de él, un hijo de Notre Dame, por $1,500,000, que era la primera vez que un Yearling se vendía en ese precio. Seguidamente estaba toda la prensa, todos los propietarios, todo el mundo con la ebullición de la gran noticia y ellos no van a parar la venta por eso. Inmediatamente sale el Secreto y mi papá lo compra en $360,000. Lo que pasa es que su madre era una yegua hija de secretaría con buen papel, pero ella no había corrido y era primer producto. Por eso también a veces hay creencia que los primeros productos no son buenos. Bueno, el Secreto era primer producto, ganó el Epsom Derby. Entonces, no, a veces son creencias que son erradas. Pues entonces, el caballo no salió tan costoso en comparación con otros Notre Dame, pero tampoco era un caballo económico. Entonces, claro, se decide mandarlo a nuestro aras en Kentucky. Ahí se termina de criar como Yearling y mi padre pues viaja a Irlanda a ofrecerle el caballo a Vincent O'Brien, que Vincent O'Brien era el entrenador más importante en ese momento en Europa. Es como que hoy en día yo me vaya con mi mamá a ofrecerle un caballo a
a Gosden o al otro O'Brien, a Aidan, ¿no? Ujú. Y bueno, haciendo la similitud, pues entonces Vincent nos dijo que él estaba full de caballos, que no lo podía recibir, pero que nos recomendaba a su hijo David O'Brien, que estaba comenzando en la profesión. Así como hoy en día uno ve a los hijos de Aidan también comenzando y ya ganando carreras de grado 1 contra el padre. Entonces se le manda el caballo a Vincent O'Brien. Vincent comienza a trabajar con el caballo y el caballo desde un primer momento mostró mucha habilidad corredora. Tanto así que que David no tenía con quién trabajar ya el caballo. Entonces le pedía permiso al padre para trabajarlo con caballos de él y el caballo se los ganaba en los trabajos. Entonces vino los mismos propietarios de Vincent a ofrecerle dinero a mi papá por el caballo. Y él prefirió no venderlo. Vinieron 2 o 3 ofertas antes de que el caballo debutara. Después que el caballo debuta ganando. Luego de eso vuelve a correr un clásico y vuelve a ganar. Corre las 2000 guineas irlandesas y la pierde a menos de un cuerpo contra Salderswell. On the far side, Procida, Sadler's Wells and Secreto, and towards the outside, Fiery Celt. In behind these is Rousselon as they race towards the last 2 furlongs. And on the far side, Procida with Sadler's Wells, Secreto moving up to challenge. Out on the near side is Fiery Celt, and they're followed by Rousselon and Capture Him and Hegemony, Tom Ryland and Seafaring. They're inside the last 2 furlongs, Sadler's Wells, Secreto, and over on the far side is the French horse Procida coming on the near side, Rousselon with Fiery Celt, but it's Sadler's Wells in the lead as they race inside the final furlong. Sadler's Wells, Procida and Secreto as they race towards the finish. Sadler's Wells with Procida on the inside and going to the line. It's Sadler's Wells from Procida. First Sadler's Wells, second Procida, and third Secreto. Y otro caballo de la misma gente de Sadler's Wells y el jinete Christy Roche nos comenta que él corre 100 veces la carrera y la pierde una sola vez y 99 veces la gana. Eso es lo que comentó él. Entonces, por primera vez se habla en ese momento de correr el Exxon Derby. Y mi padre, pues tenía un poco de temor de enfrentarse con el gran señor, que era el gran caballo. Y más bien estaba inclinado a correr el derby francés. En ese momento, mi mamá con David O'Brien lo convencen de que no siempre tú tienes un caballo para correr el Exxon Derby, ni mucho menos aún para ganarlo. O sea, ya el entrenador estaba pensando que verdaderamente el caballo tenía un chance grande de ganar la carrera. Entonces, en ese momento es donde se decide correr el Exxon Derby. Y David, que en Irlanda, en Tipperary, ellos trabajan en grandes extensiones para galopar los caballos. No es que trabajan en un óvalo y en una pista, ¿no? Entonces, en una gran extensión, le hizo al caballo Secreto la pista, o sea, el trayecto del derby. Y lo entrenaba todos los días en el trayecto del derby. Y entonces ahí es donde el caballo, pues, se lleva a correr al Exxon Derby. Y bueno, ya conocemos la historia de cómo se vino cabeza a cabeza más de 400 metros contra el gran señor. Y al final, bueno, domina Secreto y gana Secreto. 5 furlongs to go, and it's Actalac in the lead from Telios in second, then Northern Fred third, Claude Monet 4, El Grand Senor is in 5th place on the outside of William. They begin the sweep round Tattenham Corner, and it's Actalac in the lead from Telios in 2nd place, then Claude Monet 3rd, El Grand Senor is in 4th place. These are followed by Eligadair, just over 3 to go, and it's Actalac in the lead. Actalac with Lester Biggin on the extreme left of the picture at about 9th place, 2.5 to go, and it's Actalac in the lead from Telios. Then on the outside comes Secreto making ground, but look at El Grand Senor, he's absolutely cruising. They've got 2.5 furlongs to go. Actalac 2 to go, 1.5 to go. Paladar is looking round for dangers. Secreto on the outside is his danger. The rest are like whirling dervishes. It's Paladar sitting still, but he's after quicker now. It's El Gran Senor and Secreto inside the final furlong. El Gran Senor and Secreto. El Gran Senor, Secreto. Guiding Paladar is going to be third. El Gran Senor, Secreto. It's a ding-dong battle in the line. El Gran Senor and Secreto at the line. It's Secreto from El Gran Senor. Then Mighty Feather Actalac, Alpha Vadian. Then Telios and Lompond and K2, then Sheer Heights and Ilium and Pigwidgeon, then came Eligadair behind Eligadair,
was Claude Monet, who didn't stay. My Volga Boatman, Sassanoko, Northern Fred, and the back marker was Cataldi. And so the outcome... Luigi, para ti como parte de la delegación, como parte de la familia dueña del caballo, primero, ¿cómo se vive esto de estar con la realeza? Porque el espectáculo hípico en Inglaterra y sobre todo esa competencia es vivido por la realeza. Son los protagonistas, son los que van a ver las carreras, son los dueños de los caballos y los que están todo el tiempo en el espectáculo. ¿Cómo fue eso para ti? No, bueno, eso para nosotros siempre fue algo muy impresionante porque, bueno, un ejemplo, pues mi mamá tenía aquí con guantes y sombrero, mi papá tenía aquí con paltó levita y popá, ¿me entiendes? Y entonces, y aunque en la rinconada uno mantiene todavía un código de etiqueta pues muy europeo, porque en realidad eso es una tradición más europea y sureña que norteamericana, uno no estaba acostumbrado a eso, pues entonces para nosotros fue una experiencia pues muy grande y muy gratificante. Y no todo el mundo pues conoce la historia. La reina es la que entrega el Exxon Derby, pero en ese momento, ese año, la reina no pudo entregar el trofeo porque se estaban conmemorando los 50 años de la invasión a Normandía. Entonces, quien entrega el trofeo es el esposo, el duque de Edimburgo. Y ella, a los meses, fue hasta Calumet Farm a conocer al caballo. Y nosotros le regalamos un servicio a la reina. ¡Wow! Del caballo. Esa es tremenda historia. Sí, sí, sí. Entonces yo tengo fotos de mi papá y mi mamá con la reina Isabel conociendo a secreto. Imagínate. Oye, qué tremenda historia. Realmente, wow, impresionante. Y recibirla fuera de su entorno, porque no estamos hablando de que ella estaba en su hábitat. Sí, sí. Ok, el momento de la carrera. ¿Cómo viviste tú esa emoción de ganar esa competencia, después la premiación, el recibir el trofeo? Yo recientemente estaba viendo el Arco del Triunfo y la premiación y todo lo que es después, a pesar de la pandemia, es bastante distinto a cómo se hace en Estados Unidos. Cuéntame cómo fue para ti vivirlo en Inglaterra. No, bueno, lamentablemente yo en ese momento estaba estudiando, si más no recuerdo, segundo o tercer año de Derecho y estaba en pleno... Tú no fuiste a la carrera. No, yo no pude ir a la carrera, estaba en pleno finales, yo no podía ir. O sea, tenía exámenes y tenía todo, pero la carrera me fue narrada por Jesús María Colmenares. Y una de las anécdotas que yo tengo, porque además fue un poco, bueno, ansiedad y nerviosismo, porque Jesús María me dijo, cuando el caballo gana, hay reclamo, y se cortó la llamada. Y entonces yo me quedé como en asca, bueno, ganamos, no ganamos. En eso volvió a llamarme Jesús María, me dice, no, Luis, el reclamo no prosperó, más bien multaron a Pat Edery por haber sido un reclamo infundado, y bueno, somos los flamantes ganadores del Exxon Derby. Pero dentro de las anécdotas, yo acompañé a mi mamá y a mi papá a Maiquetía. Yo fui quien los bajé. Y aunque la gente no lo crea, pues mi mamá vino y me dijo, la victoria nos espera. Y se fue y la dejamos en Maiquetía y se fue a su trofeo. Y ellos no celebraron en Inglaterra, ellos celebraron fue aquí en Venezuela. Porque el Exxon se gana un 6 de junio y mi mamá cumpleaños el 8 de junio. Entonces yo sé. Imagínate. Inmediatamente el 7 se regresaron para Venezuela y el 8 estábamos celebrando el cumpleaños de mi mamá con el trofeo del Exxon Derby. Ahora, Luigi, el gran motor del Aras, a ver, y no quiero que me malinterpretes, el gran motor del Aras, por lo que me has dicho, por lo que he leído, es tu mamá. Porque tu papá, ok, tú lo has dicho, fue el inversionista, pero tu papá muere en el 86. Eso fue hace, ¿qué? 34 años. Sí, claro. Entonces, es la verdad. El gran motor de allí en adelante, incluso como tú dices, en las operaciones del Aras, ha sido siempre tu mamá. Sí, es que eso es cierto. Y además siempre ha sido mi apoyo. Porque ella se encargaba de criar los caballos y yo me encargaba de comprar las yeguas madres y los sementales. Y siempre que tomamos una decisión, la tomamos siempre en conjunto, ella siempre me apoyó. O sea, un ejemplo, cuando digo, mira, mamá, me ofrecieron este caballo, tenemos que comprarlo, cómprelo, hijo. Mamá, tengo esta yegua, cómprela. ¿Entiendes? Mamá, nos están comprando una yegua de afuera. Son caballos vivos, son animales, venda su yegua porque mañana no sabemos qué puede pasar. O sea, siempre fue para mí, siempre ella fue un gran apoyo en todas las decisiones de Lara y como te dije, ella era la creadora, ella vivía metida en el Monumental. Ella fundó el Monumental, ella construyó el Monumental
y trabajó en el Monumental, quizás hasta hace unos 4 o 5 años atrás, donde emigró. Pero ya es un ARA fundado que tiene 40 años de fundado. Agentes 305 es presentado por cortesía de BetsAmerica 007, el primer portal integral de apuestas para Latinoamérica que ofrece a sus clientes entretenimiento, confianza, seguridad y atención de primera. BetsAmerica 007 ofrece apuestas deportivas en todas las disciplinas, casino en vivo las 24 horas y por supuesto las carreras de caballos en los mejores hipódromos. Juega, gana y cobra seguro con BetsAmerica 007, la única página de apuestas deportivas que paga el mismo día y sin comisiones. Claro. Oye, ¿qué hablar de ejemplares como Hip Dancer, por ejemplo, Gran Edward? Ya mencionamos anteriormente, a ver, se me escapa el nombre del ejemplar que ya hablamos, pero hay que hablar de igual manera de Montcoquet. ¿Qué nos puede decir de estos grandes ejemplares en la historia del Monumental? Bueno, el caballo Gran Edward, para nosotros, hay caballos que son icónicos para nosotros dentro de la historia del Monumental. Hip Dancer, por supuesto, 2 veces ganador de Simón Bolívar. Aparte de eso, ya recordé, Luigi, Princess Run, que fue la primera que tú mencionaste. Sí, por supuesto. Hip Dancer es un 2 veces ganador de Simón Bolívar. Sí. Cuando giran la última curva, Hip Dancer por dentro desplaza y se viene contra Dieri. Hip Dancer está solo en la punta en el clásico Simón Bolívar del 97. El caballo Hip Dancer tiene el triunfo asegurado. Avanza para el segundo Pedernal, pero Hip Dancer, como los Reales del Guerrero, 677 bolívares por ganador, muy fácilmente. Segundo Pedernal, tercero Aviantepuy, cuando mejora mucho Yaguarera, y algo le pasó a Cantorreal, que está abandonando la carrera. La Milla 1:39.3. Huracán David dominando la prueba. Hip Dancer segundo, se abre mucho. Desde el fondo mejora mucho Don Grey, también Yaguarera, cuando entran en la recta final. Huracán David adelante. Ataca para el segundo Hip Dancer. Por fuera ya desplazó a Hip Dancer y se viene a liquidar el clásico Hip Dancer. Solo el caballo Hip Dancer, el pupilo de Julio Ayala, para anotarse la victoria. Viene para el segundo el caballo Olda, ganó Hip Dancer. Segundo Olda, tercero. La yegua Princess Ron pues nos dio nuestro primer Simón Bolívar, aparte que hasta los momentos ha sido la outsider en la historia del Simón Bolívar. Fue una carrera para nosotros muy emocionante porque el que ve la carrera y ve la repetición, la carrera siempre fue nuestra. Porque el que venía punteando la carrera, marcando parciales cómodos en un tren falso y en las manos era el caballo Sir Rollins. Que todas son anécdotas. Sir Rollins lo entrenaba Tilitoy Gómez, muy amigo de nosotros, muy querido también por nosotros. Pero mi mamá teníamos los caballos con Lázaro Barrera. Entonces mi mamá llamó a Lázaro porque el caballo nos tenía con ciertos problemas de entrenamiento. Entonces Lázaro instruía a Tilitoy cómo debía entrenar el caballo. Y por teléfono, Tilitoy con Lázaro hablaba y el caballo se le daba lo que llamaban un interval training y él dijo, mira, si ese caballo pasa en tales parciales, el gran favorito, cuando vaya a rematar, él ya va a haber llegado. Lamentablemente, bueno, igual ganamos nosotros. El caballo, claro, faltando unos 250 metros, trató de brincar la baranda, Padrón levanta, pierde la acción, el caballo llega a cuarto a 2 cuerpos, pero quien lo pasa es Princess Room. Entonces, ese Simón Bolívar desde la partida hasta la llegada fue nuestro. Curva, entran ya en la recta final, Serralet crecido en la punta, Candyman viene por el centro, mientras que el caballo Mantel luce muy lejos, está también Princess Ron defendiéndose por el centro de la cancha y cae en los finales Candyman por fuera, Princess Ron y Candyman, y está volando en los finales el caballo de Horse, también Sindabat por dentro, Candyman dominando el clásico, Princess Ron insiste por dentro, final de fotografía, ganó Princess Ron. En el segundo Candyman, tercera Sindabat, cuarto de Horse, quinto Serralet, luego indudable Mantel, tan bonito.
bonita, Little Prince. Almendares muy mal en el último lugar. Y por supuesto que la carrera muy emocionante, bueno, porque Princess Room, la gente se le olvidó a Princess Room. Princess Room el año anterior terminó ganando los 3 últimos clásicos de yegua de una manera muy fácil. Con la yegua Chulavista adelante, pero White Bear por el centro y Royal Andrea por la parte interior vienen descontando ventaja. Mientras tanto, Ambush anda muy bien colocada en el cuarto cuando están girando la última curva, transmitiendo monitor hípico a través de Venezolana de Televisión. Entran a decidir en la última recta, Chulavista por dentro, por fuera White Bear con Ambush y por la parte interior Princess Room. Se vienen a decidir Ambush por el centro con White Bear y por dentro Princess Room. Princess Room con Rubén Huerta pasando por la parte interior, que insiste Ambush por el centro de la pista. Ambush contra la yegua Princess Room. Se defiende Princess Room en el clásico Fuerza Aérea Venezolana y está asegurando la victoria en gran demostración. Viene Ambush para el segundo. Ganó Princess Room número 3. En el segundo Ambush, tercera White Bear, cuarta está entrando Tendencia. Quinta Night Star, sexta Chulavista, séptima Royal Andrea. Se va Ambush a la delantera con Baby Dancer al costado. En el tercer puesto corre la yegua White Bear con Famosísima. En el quinto Princess Run. Luego Tendencia con Night Star, penúltima Villa Carmen y última Falseta. Ambos dominando el clásico Instituto Nacional de Hipódromos. Siempre con la yegua Baby Dancer dándole pelea. Están las dos cabeza a cabeza. Baby Dancer y Ambush. Viene Princess Run para el tercer puesto. Muy bien colocada y ataca para el cuarto la yegua Native Star cuando giran la última curva. Princess Run por dentro contra las punteras en 1.42 la milla. Pasó la yegua Princess Run a dominar el clásico Instituto Nacional de Hipódromos. Les gana Princess Run de la llave número 2 el clásico Instituto Nacional de Hipódromos. Sola la yegua Princess Run. Les ganó Princess Run el clásico Instituto Nacional de Hipódromos. Segunda Native Star, tercera Baby Dancer, cuarta Villa Carmen, quinta Ambush. Se ganaba las mejores yeguas en la Rinconada. El problema es que ella se trancó en el puesto y se fracturó el cráneo. Imagínate. Entonces, Ricardo Penso, el negro Penso, tuvo que operarla parada sobre una silla para coserle el cráneo y sacarle los fragmentos. Entonces, ella perdió gran parte de la campaña. Entonces, se reapareció con miras a correr Bolívar. Y Agustín Besara y mi papá estaban seguros de que la yegua estaba enredada. Mira, otro detallazo importante de la carrera de Princess Run. Ahora, Sí. Me imagino que han sido 40 años de muchos cambios en cuanto a la situación de cómo se ha desenvuelto la cría de ejemplares pura sangre en Venezuela. Cuéntanos, a ver, ¿cómo ha sido este proceso, Luigi? ¿Qué diferencias podemos encontrar entre el Aras Monumental cuando comenzó? Que, por cierto, había visto unas imágenes del Aras, un Aras equipado completamente con todo lo que necesita un Aras, y lo que es el Aras Monumental de hoy en día dentro del marco de la actividad hípica en el país. Bueno, todo ha cambiado. No es lo mismo crear un caballo hace 30 o 40 años atrás que crear un caballo hoy en día. Anteriormente, pues los caballos tenían un valor muchísimo mayor y era un negocio mucho mejor. Hoy en día es más pasión. Hoy en día es que ya tenemos 40 años en esto y que las yeguas hay que servirlas, las yeguas hay que preñarlas, los caballos hay que tratar de venderlos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hace unos años yo criaba 25 caballos y bueno, me podía quedar como un par. Hoy en día tengo 25 caballos entre La Rinconada y Valencia, que no es fácil colocar la producción hoy en día. Pues lamentablemente el hipismo yo lo veo bastante bien, bastante recuperado. Bueno, es uno de los pocos espectáculos públicos y tradición que tiene el venezolano que durante la pandemia se ha mantenido. Bueno, el año pasado tuvimos con suerte 3 ganadores selectivos, 2 campeones, campeón 4 y más años, campeón sprinter, mayoral, Gran Yocatore, Gran Bambina, Gran Cañón, etcétera. Nos ha ido muy bien. Teníamos un representante en el Caribe, lamentablemente mismo Gran Yocatore, tuvo un problema en un ojo y no pudo viajar, pero era representante de Venezuela en la velocidad. Pero la situación país no ha ayudado mucho. Entonces,
yo pongo como ejemplo, ¿no? Y no es porque las cosas estén un poco equivocadas, porque pensándolo, sí estaban un poco equivocadas. Venezuela era un país que en un momento estaba sobrevaluado por el boom petrolero. Y lamentablemente, pues nuestros gobernantes y las personas que manejaban la economía, pues nos hicieron creer en toda esa falsa bonanza, y después cuando vino una situación real, pues todo cayó. El ejemplo que yo pongo siempre es el ejemplo de selección de Fedeara. El Gran Premio Selección de Fedeara, que si Role lo ganó, pagaba más que el Arco de Triunfo, que el Kentucky Derby. Entonces, correcto, no era tampoco algo normal. Para nosotros era sensacional, pero tú lo ves en un todo de hípica mundial, como Venezuela va a tener unos premios mejores que Francia o que el propio Estados Unidos. Era un poco difícil. Entonces, el año pasado, pues lamentablemente, el Gran Premio Unicría, que es donde migra el Selección de Fedeara, es un premio que a lo mucho pudo repartir $2.000, $2.500, y el Arco de Triunfo reparte 3 millones de euros. Entonces, uno ve ese desfase, ¿no? Pero, como digo yo, el que tiene caballos, nada más que viendo números, mejor que compre acciones en la bolsa, porque los caballos son otra cosa. Okay, entonces, es una realidad. Agentes 305 es presentado por cortesía de Adjusting Experts. Adjusting Experts es una empresa que representa a propietarios residenciales y comerciales en caso de algún daño en la propiedad. Adjusting Experts le asiste en su reclamo en todo el estado Florida. Daño a su propiedad por fuego, huracán, plomería u otra causa, su empresa de seguros se negó a pagar o quiere pagar muy poco por el daño en su propiedad, entonces llame a Adjusting Experts. Y algo muy importante, si la empresa de seguro no paga, usted no tiene que pagar honorarios profesionales. Llame al número que aparece en pantalla o también puede visitar adjustingexperts.com. En este momento tú estás prácticamente criando para correr tú mismo. No, bueno, yo sigo vendiendo. El problema es que no es tan fácil hoy en día a quién vender. Entonces, tengo muchos socios. Entonces, por ejemplo, uno de las personas que estaban haciendo preguntas por Twitter, preguntaban que por qué no se veían más los colores del Monumental. Bueno, porque no es que no se ven, por ahí aparecen de vez en cuando, sino que yo hoy en día, con la problemática que tenemos, pues trato de asociarme con personas. Pues un ejemplo, tuve unos caballos a medias con Lungavita, y bueno, y como son mis propietarios, corren para el Estú los grandes. Si tengo un caballo con Guido Vitale, pues corre para el Estú Vipar. Si tengo unos caballos con Nacho Zubillaga, corren para el Estú ZM. Porque si tengo unos caballos con el señor Joaquín Rolle, corren para el Estú Romón. O sea, no voy a estar yo también de que corran nada más para mi nombre, cuando muchos de ellos me están ayudando a colocar los caballos y me están ayudando también con los gastos y las pensiones de los caballos en los hipódromos. Correcto. Pero la situación es muy difícil y ahorita, bueno, tenemos que hacer ciertas correcciones y parece ser que a nivel estatal están entendiendo la importancia verdadera que tiene el hipismo dentro de la actividad económica y agropecuaria de la nación. Entonces nos prometieron unos acompañamientos, unos subsidios, unas ayudas para seguir apoyando la cría nacional, porque nosotros somos los productores primarios de una actividad que es del propio Estado y además que es favorita de toda Venezuela. Donde uno llega, son ejemplos que yo tenía, o sea, yo llegaba a Canaima, a conocer el Parque Canaima, me estaba bajando y el señor que me recibía en Canaima me preguntaba si tenía qué tenía para el domingo. Correcto. Es así mismo, estaba en un restaurante y llegaba un señor con un papelito, entonces yo se la cuenta, ¿no? Para que me anote el dato y la cosa que le gusta a usted. O sea, aquí el hipismo está muy arraigado, la gente es muy hípica. Pero, a ver, Luigi, ¿eso sigue siendo así o ha cambiado? No, sigue siendo así, y aunque la gente que está afuera quizás no lo vea, con la nueva inclusión de las transmisiones hípicas. Me parece fabuloso. Es que, Luigi, nunca debieron desaparecer las transmisiones. Pero yo no soy yo. O sea, yo he sido en algún momento parte de ciertas autoridades hípicas, por así decirlo, porque he tenido la suerte de participar en Comisión Nacional de Carreras, en la Comisión de Stubuc. He sido representante de Venezuela ante la International Federation of Off-Road Racing Authority, que el año pasado estuvimos por primera vez después de 11 años presentes en la reunión de París, que es justo después del Arco de Triunfo. O sea,
Estamos en las reuniones también del Caribe, estamos presentes nuevamente en la OSAF, que estuvimos también perdidos muchos años, ¿no? Pero bueno, es algo que se está recuperando y hoy en día pues hay que seguir apostando, pero sí, lamentablemente nunca han debido desaparecer. Eso es una realidad, pero son cuestiones que no manejamos nosotros. Nosotros más bien hoy en día estamos, bueno, contentos, orgullosos y disfrutando de ver nuevamente mis carreras por televisión y por radio y en más de un canal. Correcto, así debería ser y ojalá incluso continúe aumentando la promoción. Yo te mantengo esta idea, Luis, yo no sé qué te parece a ti. El 5 y 6, el sellado del 5 y 6 los domingos debería reaparecer o regresar a las calles. Que no sea simplemente que tú agarres un teléfono y hagas electrónicamente tu transacción. Porque el sellado era un punto de encuentro de los hípicos, un lugar donde ibas a tomarte tu café, conversabas cuál es tu línea, qué vas a jugar, en fin. No, el proyecto está y lo más seguro es que regrese a la calle, pero hay que esperar el problema de la pandemia. Más bien, lo que se hizo fue adaptarnos a la pandemia para ver cómo nos iba y hasta ahora ha dado resultados, porque el 5 y 6 está increciendo y todas las semanas se está jugando algo más. Pero cuando la pandemia pase, lo que se quiere es masificar muchísimo más. Y esa es la idea, pues, pero lamentablemente nos agarró la pandemia. Entonces, sin pandemia, centros hípicos cerrados, bromas de lotería cerradas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero mañana o pasado, cuando pase la pandemia, es como tú dices, perfectamente uno puede sellar su cuadro los domingos y uno disfruta su tarde de carrera entre amigos y compartiendo como yo lo hice pues desde muchachito. Eso era como algo religioso para uno. Claro, como llevar a la mañana, oye, hay que sellar, a tal hora pues nos van a cerrar el sellado. Eso es así, pero ahorita estamos con el problema, bueno, y es mundial. O sea, nosotros, un ejemplo, yo acabo de ver el Arco del Triunfo, tú que lo nombraste, pues. El Arco del Triunfo, bueno, sin público. Sí. Solamente permitieron un hipódromo que tiene un aforo gigantesco y que lo acaban de inaugurar. El hipódromo este es el tercer arco de... No, mentira, para ver. Sí, este era el tercer arco de triunfo que se corre después de la inauguración. Ellos inauguraron y Enable ganó. Después volvieron a correr y ganó White Star de Andrés Fabré, donde Enable llega segundo y ahora gana el caballo, Scott Cass, tiene un nombre un poco extraño. Sí, bastante particular el nombre, se me escapa, pero que por cierto, el dueño era socio nuestro. Ah, bueno, imagínate. El dueño de ese caballo se llama Peter Brand y Peter Brand fue socio nuestro. Hace muchísimos años atrás, hasta tenía una participación en secreto como semental. Mira, Luigi, te pregunta el público a través de la red social Twitter. Julio Méndez dice que relate cómo adquirieron a Mazag y Auraria para la cría nacional. Bueno, yo puedo relatar de cómo adquiría Mazag y cómo adquiría Documentary, por ejemplo, porque Auraria era de los aguacates. Ese no lo compré yo. Auraria era un hermano de Dr. Fager, si mal no me equivoco, pero era de Lara los aguacates. Mire, la historia de Mazag es muy simpática para mí, porque contrario de Documentary, que es un caballo que yo revisé el libro, escogí mi caballo, me comuniqué con Andrés Fabré, que lo tuvo entrenando en Francia, y me dijo, cómpralo Luigi, nos vas a conseguir un caballo con esos genes, porque esas fueron las palabras de Andrés Fabré. Después me comuniqué con mi entrenador Neil Drysdale en California. Neil me puso al teléfono a Bobby Frankel, que era el entrenador famosísimo, que por eso se llama el caballo Frankel, ¿no? Y Bobby me dice, compra el caballo. Yo lo recibí con un problema en un sesamoide, nunca se le pudo solucionar, pero es un gran caballo. Yo he tenido de esa familia, tuve a Honest Lady, que es la mamá y una campeona, perdió la Bridespo contra los machos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces uno llega a Kimeland, se revisa el caballo, se le ve su fenotipo, ya, bueno, se revisa, bueno, pedigrí más que estudiado, venía su segunda madre, es Tussaud, una de las matronas más importantes en la historia hípica de finales del siglo XX, tiene 5 ganadores selectivos, 4 ganadores de grado 1 y los 5 con 5 padrillos distintos. Pues de ahí viene Empire Maker, que es el abuelo de American Pharoah, por ejemplo. Pues, o sea, una yegua que el Blue Horse le hizo un artículo de 4 páginas dentro de las matronas más importantes de la historia. Entonces, uno llega y compra documentos. Mazag me llegó por correo. Yo estoy en mi oficina sentado y me dice, doctor Luigi, llegaron, aquí está el correo. Abro el correo y me consigo un sobre de Quest Royal Farm. Luis Salerno,
era un agente, un Blue Tuayer que tenía su finquita en Nueva York. No sé cómo consiguió mi dirección y tenía un folleto donde ofrecía ciertas yeguas madres y 2 prospectos de sementales. Yo veo el caballo y digo, oye, este caballo me gusta. Y mi mamá siempre me había dicho, que también tiene que ver con secreto. Mi mamá siempre ha dicho, yo quiero un hijo de Mr. Prospecto. Lamentablemente no lo habíamos podido conseguir. Es más, Peter Brand nos vendió uno y al final nunca nos los entregó. Y digo, oye, este caballo me encanta. Me pongo a revisar el pedigrí y veo, este caballo tiene 58 puntos de 60 de dosaje. Todos los abuelos son jefes de raza. Es Mr. Prospector, abajo era Nijinsky, Round Table, Princequillo. La línea materna muy buena. La madre es hermana completa de la Rose, de una yegua campeona 4 y más años en Estados Unidos. Y llamo por teléfono a Salerno y lo negocio sin verlo. No lo vi. Solamente verifiqué que el caballo de Yearling lo había comprado Sheikh Mohammed, el de Darling, por $700,000. Entonces dije, bueno, este era uno de los hijos de Mr. Prospector más caro, y si Sheikh Mohammed lo está comprando, tiene que ser un lindo caballo. De todas maneras, mandé a Jesús María Colmenar a revisar el caballo y lo compramos. Entonces mi mamá me pregunta, Luigi, ¿mandaste a revisar el caballo? Sí, con Jesús María. Entonces me armó un lío. Ese tiene los ojos alcochados, ¿por qué compraste sin verlo? Mamá, el caballo era de Sheikh Mohammed. Yo no creo que Sheikh Mohammed vaya a comprar un caballo que sea feo, no sé qué cosa. No, tú has debido verlo. Entonces cuando llegó el caballo me voy corriendo con mi mamá yo a Lara y vemos el caballo. Precioso el caballo, lindo caballo, un caballo muy bonito, muy bien hecho para ser Mr. Prospector. Mr. Prospector usualmente eran un poco débiles de huesos y un poco chuecos. Esto era un caballo bastante correcto, de buenos huesos, bueno, y para mí él y Documentary han sido 2 de los mejores sementales que ha tenido el Monumental según las estadísticas propiamente dichas, pues por porcentaje de ganadores, porcentaje de selectivos. Massa es un caballo, bueno, que aparte de Dame a Templado, por nombrar uno, como abuelo materno ya se ha ganado 2 Simón Bolívar, con Gran Estefanía y con Dreaming of Gold. O sea, ha sido un semental extraordinario, pues. Entonces, esa es la historia, pues, de Massac. Massac me llegó un sobre por correo, coincidencia y suerte. Agentes 305 es presentado por cortesía de La Coreana, lo mejor de la comida venezolana en Doral. Hamburguesas, patacones, arepas, por supuesto, empanadas y mis preferidos que son los panes con pernil y queso. La Coreana en Doral, desde 1981 le está brindando a usted lo mejor de la comida venezolana. Horario especial por la situación del COVID, de martes a sábado, de 12 del mediodía a 10 de la noche y los domingos de 6 de la tarde a 10 de la noche. Tome nota del número telefónico y llame para que haga sus pedidos en La Coreana, lo mejor de la comida venezolana en Doral. Mira, quiero preguntarte por Templado porque Enrique Llorente, su propietario, dijo que ha sido una de las grandes satisfacciones como ejemplares. Cada vez que lo ve ganar o lo veía ganar, pues se emocionaba muchísimo cada vez que observaba los videos, porque dice que tuvo a Yankee Victor también, pero Templado, siendo un ejemplar nacido en Venezuela, triunfó en Estados Unidos. ¿Qué representa para ti también esa producción de Templado? Mira,